Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del banco, de los préstamos hipotecarios. Vamos a utilizar el vocabulario financiero. Y es esto, sobre todo va a ser una unidad que dedicaremos al vocabulario relacionado con las finanzas. El contenido formal será practicar las cartas formales, pero como telón de fondo. Esto ya lo habéis estudiado antes y lo deberéis practicar en los ejercicios. Y los contenidos comunicativos, pues sobre todo escribir cartas, sobre todo facilitar la comprensión lectora y la expresión escrita. Y es esto lo que os he dicho, hacer sobre todo léxico. Es una unidad del español de los negocios y como siempre lo que haremos será leer un texto y a partir de ese texto sacaremos todo el vocabulario que vamos a estudiar y que vamos a poner en práctica a continuación, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. A la de 3 leo. 1, 2 y 3. Ofrecemos préstamos hipotecarios para cualquier finalidad con la condición de disponer de un inmueble como garantía. Siendo ese el único compromiso que garantiza la devolución del préstamo, no requerimos justificación de los ingresos, declaraciones de la renta, tener empleo fijo o una avalista, sin importar estar en la lista de morosos, como pueden ser RAI o ASNEF. Swiss Invest se especializa en préstamos con garantía hipotecaria desde 5.000 hasta 300.000 euros, a un plazo máximo de hasta 15 años, sin o con carencia de hasta 24 meses, sin cambiar de banco. Para solicitar el préstamo hipotecario de Swiss Invest, tiene que tener abierta una cuenta a la vista en cualquier entidad financiera que opera en el territorio español, a la que se abonará el importe del préstamo y se cobrará el pago de las cuotas mensuales. Apenas burocracia. Los únicos documentos que deberá aportar para obtener un préstamo hipotecario son el NIE, el informe de tasación de la vivienda y la comprobación registral. No importa RAI o ASNEF, siendo la garantía del inmueble el único factor que determina su capacidad de pago, no nos importa si forma parte de una lista de morosos. Con el préstamo hipotecario de Swiss Invest podrás salir de estos ficheros y otros embargos. Rapidez. Nos comprometemos a estudiar su solicitud de préstamo con garantía hipotecaria en 24 horas. Estudio gratuito y sin compromiso. Swiss Invest realiza consultas y estudios de la operación de forma gratuita y sin ningún compromiso por vuestra parte. Préstamos desde 5.000 euros hasta 300.000 euros. Puedes solicitar una cantidad variable de dinero, desde 5.000 euros hasta 300.000 euros. Obtendrá respuesta de su solicitud en menos de 24 horas y podrá disponer de su dinero a partir de 72 horas desde la solicitud. Nuestros profesionales le asesorarán de forma gratuita y sin compromiso, sin pagos por adelantado. Toda la documentación es confeccionada por nuestro departamento legal y está disponible para su consulta antes de formalizar el préstamo. Consigue tu préstamo con garantía hipotecaria de forma rápida y sencilla. Encontramos la solución que mejor se adapta a sus necesidades. Solicitar dinero en 4 pasos y sin compromisos. Puedes solicitar un préstamo hipotecario de hasta un 40% del valor total del inmueble que se aporta como garantía. En el caso de que haya una carga previa, tiene que ser cancelada con el préstamo solicitado. Esto significa que el importe total, préstamo solicitado más la carga previa, no pueden ser superiores al 40% del valor total del inmueble. Siendo la garantía inmobiliaria el único factor que determina su capacidad de pago, le solicitaremos solo estos documentos: DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, NIE, un informe de tasación de la vivienda, si no tiene nosotros nos encargaremos de realizarlo, comprobación registral, nota simple y foto de la firma de un préstamo hipotecario con Swiss Invest. Si tiene dudas al respecto, puede solicitar una consulta sin compromiso con uno de nuestros credit managers, consultar con nosotros a través de nuestros teléfonos o rellenando el formulario de solicitud. Nuestros profesionales le atenderán sin ninguna obligación por su parte, con la atención y dedicación necesaria.
Por último, sin comisiones de apertura, ni por amortización total o parcial de la deuda. No se lo piense más y solicite información. Pues bien, acabamos de ver un anuncio publicitario de un crédito hipotecario, de un préstamo hipotecario. Una hipoteca es ese tipo de crédito que te da el banco para pagar una vivienda. Cuando te vas a comprar una casa, como generalmente no tenemos el dinero suficiente para costearnos de golpe o a tocatejas el importe total del inmueble, solicitas una hipoteca al banco. Este es el anuncio de una de ellas, de estas condiciones. Lo que vais a hacer es leerlo otra vez e intentar contestar unas preguntas que hay a continuación, y después yo os explico pues algunas palabras interesantes a la hora de conceder una hipoteca o solicitar una hipoteca que necesitamos saber. Para aquellos que estén interesados en ese tipo de vocabulario, en el lenguaje financiero, esta unidad les resultará de vital importancia. Pues vamos a ello. Os espero pues unos 5 minutos, 10, lo que necesitéis, o tal vez más. Y volvemos a ello cuando podáis, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Espero que muy bien, aunque el lenguaje era un poquito complicado esta vez, ¿no? La primera palabra que he marcado, construcción que he marcado, son los préstamos hipotecarios. Esto lo he explicado antes, ¿no? Un préstamo hipotecario es un préstamo de un crédito dedicado a sufragar una casa, un gasto de un inmueble. Un inmueble, pues ¿qué sería un inmueble? Lo acabo de decir también. Es una propiedad que no puede ser trasladada o separar de un lugar a otro, como pueden ser tierras, casas o edificios. Eso es lo que es un inmueble. O sea, básicamente estoy pidiendo un crédito para poder pagarme un piso. En el anuncio se indica que apenas necesitas documentos para solicitar ese tipo de préstamo. Dice que no se requiere una justificación de cuánto dinero tienes o cuánto dinero cobras de tus ingresos, y tampoco necesitas una declaración de la renta. Yo comenté en una unidad anterior que la declaración de la renta es una cosa que en España se hace una vez al año
y es una cosa aburridísima que se tiene que cumplimentar una serie de documentos para enseñar al Ministerio de Hacienda cuántas propiedades tienes, cuánto dinero tienes, que tu renta, ¿no? Cuánto dinero te ha entrado en un año y cuánto dinero ha salido y si has pagado los determinados impuestos, ¿no? Esto es la declaración de la renta. Y en los bancos muchas veces te la solicitan para saber tus ingresos. Tampoco necesitas un avalista. ¿Y qué es un avalista? Pues una persona que te avala. ¿Y qué es avalar? Pues bien, esto se necesita muchas veces cuando necesitas un crédito o cuando quieres alquilar una casa. Ahora está difícil que te alquilen pisos y muchas veces no se fían de tus ingresos. Requieren a una persona que te avale, a un avalista. Un aval bancario es un compromiso unilateral de pago, generalmente solidario, en favor de una tercera persona que recibirá la prestación en caso de no cumplir el avalado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si me avala mi madre para comprar un piso y yo no puedo pagar al banco las cuotas con las que he pactado con la entidad bancaria, el banco podría retirar a mis padres pues su piso o sí, seguramente un inmueble. Por ejemplo, mi madre me puede avalar con su piso. Eso significa que si yo no pago el mío, quitan la deuda, la saldan con el piso de mi madre. Es bastante comprometido que avalar a alguien. Normalmente los avaladores son los padres, son familiares que responden ante el banco a favor de sus hijos, por ejemplo. Puedo avalar una segunda residencia con una propiedad que yo ya tenga pagada. Eso sería el aval. Tampoco importa estar en la lista de morosos. Aquí hay el nombre de dos listas, por ejemplo, Ray y Ashnef. Cuando tienes deudas y no las pagas, te suelen poner en una lista de morosos. Un moroso es una persona que debe dinero. Y esa lista pues es importante porque a la hora de solicitar un crédito, pues si estás en la lista, si apareces ahí, no te la dan, no te dan ningún tipo de crédito porque eres un moroso. Eso significa que seguramente no puedes pagar otras cosas. Es una forma de tenerte atado para que pagues tus deudas. Después se indica la palabra carencia, sin o con carencia de hasta 24 meses. Pues bueno, ¿qué es carencia? Carencia es cuando, por ejemplo, acuerdas que no vas a poder pagar durante unos meses. En este caso hay una carencia, puede haber una carencia de hasta 24 meses. Tú en algún momento ves que te has quedado sin trabajo y no puedes pagar, pues puedes solicitar una carencia de unos determinados meses porque vas bastante justo hasta poder recuperar el trabajo y poder pagar. Eso es una carencia. También puedes pedir un mes de carencia cuando te vas a vivir a un piso de alquiler. Ese primer mes no pagas porque a lo mejor estás pintando y estás adecuando la casa. Eso es solicitar una carencia, que viene de carecer, carecer significa faltar algo. Otra palabra señalada es cuota. Hay que pagar cuotas mensuales. Esto yo creo que lo sabéis, ¿no? Pero son como mensualidades, son diferentes pagos. Tú no realizas el pago de golpe, lo haces a través de cuotas. Pueden ser bimensuales, trimensuales o mensuales. En el caso de una hipoteca suelen ser mensuales. Dice que apenas hay burocracia. La burocracia es algo pues negativo, es el papeleo, donde te envían de un lugar a otro, tienes que solicitar un montón de documentos y de un sitio para otro. La burocracia, que siempre es lenta y farragosa, es esto, papeleo. Y los únicos documentos que deberá aportar el que solicite el préstamo es el NIE, o sea que el número de identidad española y el informe de tasación de la vivienda. Tasar la vivienda es ver el valor real de la vivienda en sí.
Un tasador es una persona que se dedica a ello, ¿no? A mirar todos los metros cuadrados, las condiciones del piso y en dar el valor real del inmueble. A lo mejor cuesta más el inmueble, pero está tasado por una determinada está tasado con un determinado valor. A lo mejor el piso está tasado por 300.000 euros, pero el piso te cuesta 3.500 euros. Eso significa que esos 500 euros son de más, ¿no? Del valor real del inmueble. Y además te piden la comprobación registral, pues el registro de la vivienda, pues las características que tiene esa vivienda. Y ya hacia el final del texto aparecen unas palabras que considero que son bastante importantes. No hay comisiones. Comisiones son como tasas extras. Y no hay comisiones ni de apertura de la hipoteca, del crédito, porque a veces simplemente para abrir un crédito tienes que pagar un porcentaje, unas comisiones, ni tampoco por amortización total. ¿Qué es amortización? Pues es pagar. Si pagas totalmente o sea que cancelas la hipoteca, lo pagas todo, tampoco tienes que pagar una tasa, una comisión, y tampoco parcial de la deuda. A veces tienes más dinero de lo normal y quieres aportar más de la cuota que está establecida, pues tampoco hay comisiones. En otros tipos de hipotecas sí. En muchas hipotecas, en muchas ofertas hipotecarias, lo que sucede es que si tú pagas un mes más de lo normal, tienes que pagar un porcentaje más, o si lo amortizas prematuramente, antes de tiempo, también tienes que pagar, porque el banco cuenta con una serie de comisiones anuales, ¿no? A lo mejor si el crédito está hecho a 40 años, pues sabe que durante 40 años te va a clavar unos impuestos. Si tú lo pagas antes de tiempo, tienes que pagar una comisión por amortización adelantada. Pues bien, vamos a ver más vocabulario de este tipo. Los intereses muchas veces irán marcados por TIN o TAE, que son nombres de los tipos de intereses. El TIN siempre es más bajo que el TAE. El TIN hace referencia al tipo de interés nominal y es el pago que exigirá el que te hace el préstamo, la entidad bancaria, el prestamista, por ceder parte de su capital temporal y renunciar a su utilización por un periodo de tiempo determinado. Es el interés propiamente dicho. Y es lo que tendrá que pagar porque habérsele concedido el préstamo. Pero a esto se le añade el TAE, que siempre es más alto. Porque el TAE son las siglas de la tasa anual equivalente y presenta el coste efectivo del préstamo, o sea, el TIN, y además el interés aplicado al préstamo, el plazo de la operación y otras comisiones y gastos asociados directamente al mismo. O sea, el Euribor es un índice de referencia publicado diariamente que indica el tipo de interés promedio al que las entidades financieras bancarias se ofrecen a prestar dinero en el mercado de interbancos. En muchos tipos de hipotecas, por ejemplo las variables, se rigen por el Euribor. Y si el Euribor está más bajo, eso significa que tú pagarás menos intereses. Si está más alto, si vas subiendo, tendrás que pagar más intereses. Antes lo normal se decía que el Euribor cada año iba subiendo, pero ahora con época de crisis ha ido bajando, con lo cual el interés ha sido mucho menor y la gente que tenía una hipoteca que se basaba en el Euribor pues tenía que pagar menos intereses. Pero por lo general, pues si no hay crisis, va subiendo anualmente y al final tienes que pagar muchos más. El tipo de interés, ya hemos hablado de él, puede ser fijo o variable y lo fija la entidad bancaria o se guía por el Euribor. Si es fijo, lo fija la entidad bancaria o si es variable, pues se guía por el Euribor. Muchas veces en este tipo de anuncios se verá el importe máximo que concede el banco, que es la cantidad límite que ofrece una entidad en el préstamo. Yo puedo decir, pues el importe máximo que concederá será 300.000 euros, que es en el caso de este anuncio que hemos leído, de entre 5.000 a 300.000 euros.
O también el importe máximo decía que era el 40% del inmueble. En muchas ocasiones, para concederte un crédito, te piden la domiciliación de la nómina. La nómina es tu salario. Normalmente va a una cuenta determinada, pero la entidad te solicita que esa cuenta forme parte de su banco. Eso sería domiciliar la nómina. Es vincular nuestra nómina, nuestro sueldo, a una cuenta bancaria determinada. Y esas cuentas se llaman cuenta nómina porque están destinadas a acoger esto, el salario, la nómina. Y a partir de ahí pues te domicilian los recibos o te ingresan los cheques. Hemos hablado antes de las comisiones de apertura, de amortización parcial o de cancelación anticipada, ¿no? Que sería saldar la deuda antes de lo estimado, antes de lo previsto. Y bueno, y ya está. Y esto sería más o menos el vocabulario que necesitamos a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Lo que haremos es que con los ejercicios practicaremos todo esto que hemos estudiado. En un primer ejercicio os he puesto un anuncio real de una hipoteca del Banco Santander y tendréis que contestar unas preguntas. Y después, en un segundo ejercicio, pues lo que deberéis será escribir una carta formal, dirigirte al Banco Santander y solicitar información, una información que yo os he incluido. Y tendréis, acordaros, pues que vigilar en cómo se inicia una carta, qué signos de puntuación poner, las despedidas, el lenguaje, etcétera. Pues bien, ya estamos, lo dejamos aquí. Nos vemos ya en la próxima unidad. Espero que hayáis entendido todo perfectamente y yo creo que esta unidad sí que la vais a hacer servir bastante.